otros no se levantaron siquiera. Pero nosotros somos afortunados. La misericordia de Dios nos ha tocado. Hermanos, primero, antes de empezar, la palabra que el Señor me dio hoy tiene que ver con, es a nivel de iglesia y a nivel personal. A veces pasan cosas en nuestras vidas donde nos sentimos muy cómodos como estamos, las cosas que hacemos, y nos olvidamos que nos debemos al Señor. Nos olvidamos que las cosas que hacemos repercuten. El Señor me mostraba cuando uno deja caer una sandía de lo alto, se explota, salpica, y muchas cosas quedan salpicadas, ¿no? Así son nuestras acciones. A veces hacemos las cosas sin ninguna mala intención, pero no nos damos cuenta que estamos haciendo daño a los seres queridos. Esto no tiene que ver nada con la prédica, pero el Señor me lo está poniendo en el corazón, tengo que decirlo. Es algo que llevo aquí, me está apretando mucho. Nada más quiero pedir perdón por si alguna vez, por mis acciones, por mis palabras, he herido, he dañado a alguien de corazón. Con toda sinceridad les pido perdón. Amén. El Señor hoy nos habla de la unidad. Vamos a orar primero. Si tienen su rostro y oran conmigo, por favor. Padre Celestial, en el precioso nombre de Jesús, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, con corazones agradecidos, Señor, dándote gracias, Señor, por lo que haces, por lo que estás haciendo y harás en nuestras vidas, Señor. Dándote gracias, Señor, por cada uno de los que están aquí, Padre amado. Por los que no pudieron venir, Señor, por los que vienen en camino, Padre Santo. Señor, reconociendo, Padre Santo, reconociendo, Señor, que te fallamos, Señor. Te fallamos en pensamiento, te fallamos en acciones y te fallamos en palabras, Señor. Señor, con rostro en tierra, Padre amado, delante del trono de misericordia, Padre Santo, te pedimos que nos perdones, Señor, que perdones a tu pueblo, Señor, que sanes heridas, Señor. Que nos toques, Padre Santo, para poder seguir con tu camino, Señor, para seguir en tu obra, Señor. Haznos dignos, Señor, de estar contigo. En esta mañana, Señor, venimos con corazones receptivos, Señor, a escuchar tu palabra. Padre amado, que en esto no haya nada mío, Señor. Hazme a un lado, Señor. Úsame como instrumento, Señor. Pon palabra en mi boca, Señor. Si hay algo aquí que es de mí, Señor, te pido que lo apartes, Padre Santo. Oh Espíritu de Dios, Espíritu Santo, muévate en este lugar. Muévate en cada uno de esos asientos, Señor. Espíritu Santo, toca, sopla. Renueva sus corazones, esas tierras, alas fértiles, para que tu palabra, tu mensaje de hoy, Señor, caiga en tierra fértil. Que eche raíz, Señor, y que dé fruto para tu gloria y para tu honra, Señor. Amén. Te damos gracias, Señor. No nos cansaremos de darte gracias, Padre Santo. Señor, límpiame. Quita cualquier cosa de mí, Señor, que haga estorbo en esta palabra, Señor. Y si hay algo, Señor, aquí en este lugar que se quiere interponer, Señor, entre tu palabra y los corazones receptivos, Señor, lo anulamos ahora mismo, Señor, lo echamos fuera. No hay lugar para eso aquí. Queremos escuchar tu mensaje, Señor.
Guíanos, Espíritu Santo. Aparta toda pereza, toda apatía, todas ganas de ir al baño, teléfono, todo lo que se quiere interponer, Señor. Queremos estar cerca de ti, Señor. Amén. Toda la gloria, toda la honra sea para ti, Señor. Y tu pueblo, tu iglesia, Señor, en una sola voz, en un solo espíritu, te dicen Amén. Amén. démosle un aplauso al Señor. Como les decía, el Señor nos habla hoy de unidad. Vamos a ir, si me acompañan, al texto bíblico que el Señor me dio para este día. Es Filipenses 4, 13. del 1 al 7. Filipenses 4, del 1 al 7. El mensaje de hoy está basado en una parte de la carta del apóstol Pablo a los filipenses, a la iglesia de Filipo, pero hoy el mensaje es para la iglesia de Cristo la Luz. Amén. Cuando lo tienen me dicen amén y vamos a leer todos juntos. Si lo tenemos de pie. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: regocijaos en el Señor siempre. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, y que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Yo me preguntaba por qué esta porción de la palabra. Y el Señor nos manda a escudriñar. Vamos a masticar un poquito qué es lo que el Señor nos quiere decir con esta porción de la carta a los filipenses. Como podemos ver, mi pregunta es, ¿cómo podemos mantenernos fieles al Señor? ¿Cómo podemos mantenernos fieles al Señor? Esto se refiere a lo que Pablo acaba de enseñar. Y la forma de mantenernos fieles es fijar nuestra mirada ¿en quién? En Cristo. Amén. Recordando siempre que este mundo no es nuestro hogar. Vuelvo y repito, recordando siempre que este mundo no es nuestro hogar. Y centrando nuestra atención en la verdad de que Cristo pondrá todo bajo su control. Amén. Amén. Hermanos, mantenernos fieles implica resistencia de manera categórica a la influencia negativa de la tentación. Amén. Amén. Las falsas enseñanzas, la persecución, requieren de perseverancia cuando las personas nos desafían o se nos oponen. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Amén.
Pero ¿sabe qué? No se desanimen, no nos desanimemos. No nos demos por vencidos. Porque Dios promete, y cuando Dios promete cumple. Dios promete darnos fortaleza de carácter con ayuda del Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Qué maravilloso es el Dios a quien servimos, ¿verdad que sí? Y con ayuda de otros creyentes podemos permanecer fieles al Señor. Hermanos, hermanas, somos llamados, óiganme bien, somos llamados a elogiar las virtudes más que criticar nuestros defectos. Vamos entrando en tema. Somos llamados a elogiar nuestras virtudes más que criticar nuestros defectos. ¿Amén? Vamos a ver el arte de las palabras. En el verso 1 dice: así que, hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Gloria a Dios. Todos sabemos y se sabe que las palabras tienen el poder de levantar y el poder de destruir. En la porción que leímos de los Filipenses, aquí Pablo está hablando de dos personas en especial, Evodia y Síntique. Aparentemente, tienen problemas entre ellas, pero son grandes colaboradoras del Evangelio. Entonces la carta se está centrando en Evodia y en Síntique y en el problema que hay entre estas dos hermanas. Dice, Pablo pudo enfrentar la situación con estas dos hermanas utilizando el mecanismo del mando. Pero en lugar de eso, utilizó los elogios. Como leímos en el verso 1. Así que, hermanos míos, mire la forma como les habla. Este es un texto que está lleno de un profundo afecto y calor cristiano, hermanos. Amén. Veamos y analicemos cada palabra. Ellos y ellas eran sus hermanos. Esto no debe olvidarse. Debe tenerse muy presente a la hora de abordar una diferencia con otro hermano. Amén. Amén. Luego dice, amados. Esta palabra nos viene del griego ágape. Y tiene el mismo sentido de cuando el Padre decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Amén. Como vemos, no es cualquier cosa un creyente. También le dijo deseados. Y aquí estos deseos están en armonía con todo el contexto. Pablo tenía un gran deseo de ver a sus amados hermanos, incluyendo a Evodia y a Síntique, para abrazarlos y para animarlos. Vemos también que Pablo habla de gozo y corona mía. ¿Y qué manera, dígame bien, qué manera de ver a sus hermanos? Una vez más vemos elogios en vez de críticas. ¿Están entendiendo? ¿Estamos, iglesia? Amén. He aquí la manera más hermosa de tratarnos
¿Por qué? Porque hay poder en las palabras, hermano. Amén. Hay poder en las palabras, hermano. El anhelo de las palabras. En el verso 2 dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Que sean de un mismo sentir en el Señor. En este texto, Pablo, aun cuando tiene la autoridad para exigirles a las hermanas un mejor comportamiento, se va por la vía de la diplomacia. No comienza señalando sus diferencias, sino reconociendo sus grandes virtudes. Gloria sea al Señor, hermanos. Pablo no le advirtió a la iglesia de Filipos sobre sus errores. No le advirtió sobre sus errores doctrinales, pero sí le llamó la atención por tener algunos problemas relacionales. Las dos mujeres nombradas habían trabajado para Cristo en la iglesia. La relación rota que tenían no era un asunto de poca importancia. ¿Por qué? Porque muchos habían llegado a los pies del Señor, habían llegado a ser creyentes por la labor de ellos. Entonces sí era muy importante esa relación de esas mujeres en la iglesia. Es posible creer en Cristo y trabajar para su reino y al mismo tiempo tener relaciones rotas con otros que están comprometidos con la misma causa. Sí. Pero aún así, hermanos, escúchame ya, aún así no hay excusa para mantenerse en desacuerdo. Pastora, corríjame. No, está bien. Todavía no me corrija. Déjeme ir un poquito más adelante. El anhelo más grande del corazón del apóstol es que ellas, oigan bien, es que ellas sean de un mismo sentir en el Señor. Amén. Estén de acuerdo. Exactamente. Este anhelo de sus palabras, Pablo previamente había puesto, por ejemplo, de que lo que Cristo dijo, cuando dijo en Filipenses 2:5, si me acompañan: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Amén. Haya pues en vosotros este sentir. Aquí, hermanos, Pablo pone en relieve la manera como Jesús deja la gloria incomparable del cielo y asumió la condición humillante de siervo, llegando a ser obediente hasta la muerte a fin de beneficiar a otros. Amén. Wow, es grande, hermano. La humildad de Cristo debe hallarse en sus seguidores, a quien se les llama o se nos llama a que vivan en sacrificio y abnegación, preocupándose, óigame bien, preocupándose por los demás. El modelo para vivir en armonía en la iglesia sigue siendo Cristo la cabeza. Nada ha cambiado. Si bien pudo rechazar, oiga bien, Cristo bien pudo rechazar la voluntad del Padre, sobre todo cuando le pidió que muriera en la cruz. Y lo vemos simplemente decir: no sea como yo quiero, sino como tú. Gloria sea al Señor. Hermanos, nuestra naturaleza todavía nos hace tener grandes diferencias los unos con los otros. Pero por encima, muy por encima de nuestra manera de pensar, el anhelo bíblico es que seamos
de un mismo sentir en el Señor. Venga. Hermanos, recordemos que esto es un imperativo bíblico. No tenemos la opción de no querer ser de un mismo sentir con mi hermano. No tenemos esa opción, tenemos que hacerlo. Debemos de trabajar con sensibilidad en los desacuerdos sin dejar que ellos nos separen. ¿Sí me entendieron esa parte? Amén. Debemos de trabajar con sensibilidad en los desacuerdos sin dejar que ellos nos separen. Porque hay choques de carácter, hay choques de temperamento. Como lo decía en el verso 2, dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en Cristo. De acuerdo a lo que Pablo dice, la iglesia de los filipenses era su corona. Pero cuando habla de la visible divergencia que se dio entre las hermanas, que eran auténticas siervas del Señor, tal parece que Pablo en su corona encontró algunas espinas. Ahora sí pasará, si estoy en un error, corrígame. Pero el anhelo, o un pastor anhela que en la iglesia no haya desacuerdo entre los miembros. Amén, amén. Debe haber unidad. Ese es el anhelo de todo pastor. Pero no debe sorprendernos cuando entre los buenos creyentes estas cosas sucedan. Recuerdo que alguien en mi pueblo decía de que donde hay agua estancada hay zancudos. Es interesante pensar por qué Pablo menciona a estas dos hermanas de manera pública. ¿Por qué lo presentó en la llamada carta del gozo? ¿Acaso el apóstol tendría en aquel entonces, en ese momento, a Evodia y a Síntique en la mente cuando escribió Filipenses 2, 3 y 4? Si me acompañan. Una hojita atrás. Filipenses 2, 3 y 4. Amén. Dice: no hagáis nada por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. Amén. Aquí vemos que el egoísmo puede arruinar una iglesia, pero la humildad sincera puede edificarla. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Ser humilde significa tener una perspectiva realista de nosotros mismos. Esto no significa que debemos de menospreciarnos, ¿ok? Ante Dios somos pecadores, salvos por la gracia de Dios, pero salvos. Y por lo tanto tenemos gran valor en el reino de Dios. Amén. Amén. Hermanos, debemos de dejar a un lado el egoísmo y tratar a los demás con respeto y cortesía. Filipos era una ciudad cosmopolita, como lo es Nueva York, ¿no? Y esto influyó en la composición de la iglesia. La congregación reflejaba una gran diversidad de personas con diferentes trasfondos y formas de vida.
¿Qué representa Evodia y Síntique en la iglesia del Señor? Representa las dos maneras como se hace el trabajo del Señor. Échale números. Y yo tengo la impresión de que estas dos hermanas tenían un temperamento colérico, que por querer hacer las cosas bien hechas, chocaban. Pero hermanos, ¿saben qué? Esto es lo que enriquece la obra del Señor. Pero tenemos que ser sensibles y aceptarnos como somos. Vuelvo y repito, por si no me escucharon. Tenemos que ser sensibles y aceptarnos como somos. Amén. 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 El gran ruego por el amor a la obra. Como leímos en el verso 2. Pablo comienza con la frase ruego a Evodia y a Síntique. ¿Cuál es su ruego? ¿Qué importancia tenía que ellas fueran de un mismo sentir en el Señor? El nombre Síntique puede traducirse como afortunada y afable, mientras que Evodia puede significar próspera y de aroma agradable. Pero lo cierto es que en ese momento ni la una estaba siendo afable, ni la otra estaba despidiendo un agradable aroma. Ambas, muy a pesar de sus grandes virtudes y su indiscutible trabajo en la obra, estaban a punto, óigame bien, estaban a punto de irse a la ruina espiritual. Lamentablemente, la iglesia estaba siendo testigo de una confrontación entre dos excelentes hermanas. Amén. Que al parecer no solo no se sabe siquiera por qué estaban disgustadas, pero tal situación podría contaminar la marcha de la iglesia. ¿Sí ven por qué es importante cómo confrontamos nuestras diferencias? Aquí la palabra ruego tiene que ver con la idea de poner a un lado algo. En este caso, poner a un lado las diferencias. No sabemos quién inició el desacuerdo entre las dos hermanas. No tenemos ni la idea de quién era, de quién o quién tuvo la culpa. Pero lo que sí es cierto es que llegar a un acuerdo, en esto hay que estar firmes y enfrentar el problema. Muy importante, debemos dejar que la gentileza se imponga sobre nuestras diferencias. Amén. Amén. La riqueza de la gentileza, en el verso 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Hermanos, debemos ser considerados, razonables, imparciales, generosos con los que no pertenecen a la iglesia, no solo con los creyentes. La alegría suprema viene porque Cristo vive en nosotros. Amén. Dígale a su hermano, Cristo vive en nosotros. Amén. Cristo está cerca de nosotros. Y en su segunda venida se realizará plenamente esta alegría suprema en el que vive en nosotros, llevará a cabo sus propósitos finales para con nosotros. Gloria sea al Señor. Hermanos, esta palabra es muy rica. Algunos la llaman
a la gentileza, flexibilidad razonable. La idea es no ser tan estrictos donde no se comprometan nuestros principios. ¿La gentileza es qué? Gentileza razonable. Gracias. La flexibilidad razonable, perdón. Flexibilidad. Que nos sintamos, que no nos sintamos mal cuando algo no se hace como yo digo. Otros llaman eso la mansedumbre templada. Y esto corresponde a las palabras suaves. Alguien que no levanta su voz porque posee control de sí mismo. Dominio propio. Dominio propio. Esa es la persona que no deja que el sol se oponga sobre su enojo. Esta palabra también tiene que ver con la tolerante paciencia. Al hombre de Dios se le dice que no debe ser pendenciero y buscapleito. Por el contrario, es la persona amable para consigo mismo y para el resto de sus relaciones. Se dice que el hombre sosegado no se ofende fácilmente. Otra palabra para la gentileza es aquello que tiene que ver con la rendición humilde. Amén, hermanos. Amén. ¿Estamos? Amén. Viene lo bueno todavía. La cara de la gentileza. Verso 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Pablo recomienda que por encima de cualquier diferencia mostremos el rostro de la gentileza. No importa cuál sea la diferencia, mostremos el rostro de la gentileza. Bien pudiéramos concluir que la cara, oígame bien, bien pudiéramos concluir que la cara de la gentileza es el reflejo verdadero del carácter de Cristo. Amén. Amén. Aleluya. ¿Cómo un creyente en sus relaciones con otros puede manifestar la gentileza? ¿Cuál es la bendición de esta virtud en el alma? Un creyente que manifieste gentileza es alguien que hace que otros sientan descanso cuando están en su presencia. Así como lo oyen. Hace que nadie tenga temor de expresar su opinión y sentimiento, pues sabe que tal persona merece entera confianza. Un creyente con gentileza es un buen hombro para apoyar la frente y para derramar lágrimas. La gentileza cristiana llora con el que ha fallado en lugar de sentir satisfacción por lo que ha pasado. ¿Sí me escucharon? Estamos hablando de nosotros, hermanos. La gentileza cristiana llora con el que ha fallado en lugar de sentir satisfacción por lo que ha pasado. Veamos la rendición del gozo desbordado en el verso 4. Dice, regocijados en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijados. Hemos escuchado aquí en Filipenses, hemos visto, la palabra gozo es una de las que más se resalta en esta carta. Aparece por lo menos 9 veces. Y Pablo la asocia con lo que llama el progreso del Evangelio. Amén. Amén. Eso es extraordinario, hermanos. Cuando estamos inmersos, dígame bien, cuando estamos metidos, inmersos en el trabajo del Señor,
Esto trae gozo. Gloria a Dios. Y lo más grande es que cuando esto pasa, mis diferencias no serán impedimento para que eso ocurra. Déjenmelo, pongo de otra forma. Cuando estamos inmersos en el trabajo del Señor, esto trae gozo, hermanos. Y mis diferencias, no importa cuáles sean, van a impedir de que esto suceda. O sea que el gozo del Señor no hay como detenerlo, hermano, cuando estamos haciendo la obra del Señor. Vea, lo más grande de esto, mire la importancia de esto. Cuando Pablo escribió esta carta, estaba preso. Amén. Sí, estaba preso. Y desde ahí, y sin embargo, habló del gozo. Ah, María, si no me cogieron. Thank you, Jesus. Gracias, Señor. Hermano, cuando vivimos en un ambiente de gracia, no solo nos aceptamos unos a los otros, sino que la nota distintiva, óigame bien, la nota distintiva será el gozo del servicio y la entrega para que el evangelio avance donde el Señor nos ha puesto. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor, hermanos? Pablo habla aquí del gozo como un imperativo que debe distinguir la iglesia del Señor. Hermanos, el gozo debe ser nuestra carta de presentación donde estemos. Que no impidamos que el gozo sea la característica de una iglesia que marcha triunfante, hermanos. Que no haya entre nosotros desacuerdos que rompan el gozo del Señor. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Veamos la bendición del poder de la oración. Verso 6. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Hermanos, amados, hermanos míos, nada puede ser, dígame bien, nada puede ser más grande, más placentero en la vida cristiana como el saber el poder que hay en la oración. Amén. Amén. Yo quiero pensar que este texto forma parte de lo que Pablo comenzó a decirnos cuando se refirió a Evodia y a Síntique con sus diferencias. ¿Cuál es la idea? Que no haya nada en mi vida que me lleve al afán o la ansiedad por alguna situación en particular. Como un conflicto con un hermano, con un conflicto con mi esposa o esposo, con los hijos, compañeros de trabajo o de estudio. Pablo dice que en lugar de dejar que tales cosas nos roben la paz, debemos lograr que demos lugar a la oración genuina y sincera, que en la oración eliminemos nuestras diferencias. ¿Cuánto le dan una aplauso al Señor? ¿Por qué? Porque en la oración no solo eliminamos nuestras diferencias, sino que me levanto en victoria sobre todo lo que me ha causado un dolor o un desengaño. Cuando doblamos, oígame bien, cuando doblamos nuestras rodillas, cuando doblo mis rodillas, que ahora no la puedo doblar, obtengo la victoria. Y el efecto será visto en una paz en el corazón, una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que solo Dios nos da. Aleluya. Esa es una bendición que no tiene nombre, hermano, una bendición que no tiene precio.
Parece que Evodia y Síntique también oraban o eran mujeres de oración. Y allí en algún lugar especial dirimieron sus diferencias, y eso es una bendición, hermano. Y ya vamos a terminar para aquellos que están cansaditos. Va a pedir al pueblo que pueden venir subiendo. Y la hermana dice, voy a leer algo y para que me acompañe con algo ahí. Gloria sea al Señor. Se cuenta, y quiero que le pongan atención especial a esto. Se cuenta que una vez en un taller de carpintería hubo una extraña asamblea. Fue una reunión de herramientas para arreglar sus diferencias. El martillo asumió la presidencia, pero la asamblea le notificó que tenía que renunciar. ¿La causa? Sencillamente hacía mucho ruido y además se la pasaba todo el tiempo golpeando. El martillo aceptó su culpa, pero pidió que también fuera expulsado del tornillo. Y dijo que había que darle muchas vueltas para que sirviera para algo. Ante tal ataque, el tornillo también aceptó, pero a su vez pidió la expulsión de la lija. Hizo ver que era áspera en su trato y siempre tenía fricciones con los demás. La lija estuvo de acuerdo con la condición de que fuera expulsado del metro, porque siempre se la pasaba midiendo a los demás según su medida, como si él fuera el único perfecto. En eso entró el carpintero, se puso su overol e inició su trabajo. Utilizó el martillo, la lija, el metro y el tornillo. Finalmente, la tosca madera inicial se convirtió en un fino y lindo mueble. Cuando el taller quedó nuevamente solo, la asamblea reanuda su deliberación. Fue entonces cuando tomó la palabra el serrucho y dijo: señores, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades y eso es lo que nos hace valiosos. Así que no pensemos en nuestros puntos malos y concentrémonos en la utilidad de nuestros puntos buenos. Entonces la asamblea encontró que el martillo era fuerte, el tornillo unía y daba fuerza, la lija era especial para afinar y limpiar asperezas, y observaron que el metro era preciso y exacto, y se sintieron orgullosos de sus fortalezas y trabajaron juntos en un mismo sentir. Evodia y Síntique aparecen en el mensaje de hoy para decirnos que aún entre los buenos cristianos se dan desacuerdos, pero que somos llamados para que nuestras diferencias, para no dejar que nuestras diferencias afecten la armonía de la iglesia. El gozo
El gozo de la obra del Señor puede ser afectado si no se corrigen las actitudes representadas en estas dos siervas del Señor. Thank you, Jesus. Tenemos que ver cómo podemos permanecer unidos a pesar de nuestras diferencias, hermanos. El Señor me está pidiendo algo ahora, pastora, con el permiso suyo, pero el Señor pide que nos paremos todos. Gloria a Dios. Vamos a unirnos de la mano todos sin que quede nadie separado. Todos. Todos y nos tomamos de la mano todos, ¿sabes? Thank you, Jesus. Gracias, Señor. Gracias. Aquí hay una mano suelta. Quiero que todos estemos unidos, todos estemos unidos. Todos. La máscara. Pónganse la máscara, por favor. Pónganse la máscara. Unidad. Unidad. ¿Es suyo? Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. No quede nada suelto, por favor. Gracias, Señor. Oh Padre Celestial. Esta es una iglesia unida, Señor. Este es tu pueblo unido, Señor. Unidos en un mismo sentir. ¿Necesita usted hoy reconciliarse con alguien? Estamos frente al trono de la misericordia ahorita. ¿Necesita usted reconciliarse con alguien? Si está pasando por un conflicto que no puede resolver, hermano, no espere que la tensión se acumule hasta explotar. El Señor está llamando a unidad hoy, Señor. Voy a pedir a los intercesores que empiecen a interceder ahora. Empiecen a interceder. El Señor está aquí. Ay, Dios mío. Thank you, Jesus. El Señor está sanando. El Espíritu Santo está tocando. Muévete, Espíritu Santo. Muévete, Espíritu de Dios. Levante su voz. Oren, hermanos. Oren. Aleluya. Oh Dios Santo. Este es tu momento. Unifícanos, Señor. Un solo espíritu, un solo sentir. Aleluya. Ayúdanos. No se retraigan ni use maniobras crueles basadas en el poder, por favor. Danos tu voz. Hay poder en la oración, hermanos. Hay poder en la oración. Amén. Aleluya. Gloria a Dios Santo. Hay poder en la unidad. Aleluya. Padre Santo, purifica tu iglesia con la luz. No se quede con los brazos cruzados, hermanos, esperando que la situación se resuelva sola. Parecer el mismo sentir, Señor, para hacer las cosas agradables. Ah, maravilloso.
Más bien busca la ayuda de los que son conocidos por su trabajo para procurar la paz. Oh, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, mira a tu pueblo, Señor, unidos en un mismo sentir, Señor. Tócanos, Señor. Señor, todas esas asperezas, Señor, que hay en nuestro corazón, ahora mismo, Señor, lo ponemos delante del trono de gracia, Señor. Señor, todo lo que nos separa, Señor, lo echamos fuera, Señor. Nuestras diferencias, Señor, límpianos, Padre Santo. En el precioso nombre de Jesús. Levante su voz, hermanos. El Señor escucha. Esta es una iglesia unida, Señor, en un mismo sentir, Señor. Que de hoy en adelante vengamos con corazones limpios, sanos, para encontrarnos contigo, Señor. Que podamos ver tu obra en nosotros, Señor. Que salgamos de aquí, Señor, y contagiemos. Que donde vayamos, Señor, podamos dar testimonio, Señor, de tu grandeza, Señor. Amén. Que el gozo sea nuestra identidad, Señor. Amén. Ese gozo que solo tú nos das, Señor. Que haga la diferencia donde vayamos, Señor. Que nos pregunten, ¿qué tiene usted? Yo quiero eso. Eso solo tú nos lo das, Señor. Te bendecimos, Señor, te glorificamos, Señor, te damos gloria, honra y alabanza a ti, Señor. Gracias, Señor, por este día, Señor, gracias por este servicio, Señor. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Y tu pueblo, Señor, unidos en un mismo sentir en ti, Señor, en el Señor, decimos amén, amén y amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Padre Celestial, en el precioso nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este día, Señor, por este mensaje, Señor, que no sea uno más, Padre amado. Que cuando salgamos de aquí, Señor, podamos dar testimonio, Señor, de tu grandeza, Padre amado. Que hagamos la diferencia donde quiera que vayamos, Señor. Y que tu pueblo, tu iglesia viva en un mismo sentir en ti, Señor. Unidos en un mismo sentir en el Señor. Te damos gracias por cada hermano, Señor, aquí presente, por los que nos vieron por la internet, Señor. Bendice a cada uno, Señor. Que cuando salgamos de aquí, Señor, podemos resplandecer esa luz que tú nos das, Señor. Que el regreso a nuestro hogar, a nuestro destino, Señor, todo mal y peligro, Señor, lo echamos a un lado, Señor. Activamos ángeles, guerreros, protectores, Señor, a nuestro alrededor, a donde vayamos, a nuestra familia, Señor, en el transporte, en los carros, caminando, Señor. Sabemos que tú vas con nosotros, Señor. Tu presencia, Señor. Sin ella no queremos ir, Padre amado. Señor, ponga a esas personas que necesitan adelante de nosotros, Señor. Abra nuestros ojos que podamos ver, Señor. Que podamos expandir, Señor, tu evangelio, Señor. Que no nos dé vergüenza, que no nos dé pena, Señor. Hay necesidad allá afuera, Señor. Te damos gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos y que toda gloria y toda honra sea siempre para ti, Señor. Amén. Que la misericordia del Padre, la gracia del Hijo y el poder del Espíritu Santo vaya con cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga. El mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio.